no con otra finalidad, sino que la gente pueda tener dentro de su agenda ya reservado con toda anticipación cuando sesione el comité. Desde luego se irán abordando diversos puntos, que será uno de los temas que vamos a analizar ahora, pero sí que tuvieran ustedes la oportunidad de saber que por lo menos el Comité Constitucional la idea es que sesione el último miércoles de cada mes. Esto básicamente hay un calendario que tenía empezado a circularlo, pero bueno, simplemente ahorita se los comento porque al final del día para los que quieran ir tomando nota. Van a ser el de hoy, que es el primero, el 25 de enero, el siguiente será el 29 de febrero, 28 de marzo, 25 de abril, 30 de mayo, 27 de junio, 25 de julio, 29 de agosto, 26 de septiembre, 31 de octubre y el último que habíamos pensado es 28 de noviembre. Obviamente lo vamos a circular para que lo puedan ustedes también reservar en sus agendas, pero la idea es que sea el último miércoles de cada mes. Habrá ocasiones en las que tengamos que cambiar, básicamente en función a que tengamos algún invitado especial y que en razón de la agenda probablemente se le facilite a él, en lugar de tener una comida el último miércoles de mes, probablemente tener algún desayuno, como sucede ahora con el ministro José Ramón Cosío, que nos va a acompañar de este viernes en 8. Ya no, la verdad es que ya no quisimos cambiar la sesión del comité, sino tener esta primera sesión con un carácter un poco más informativo y además hay algunos puntos relativos al proyecto de ley de amparo que valdría la pena tocar de manera independiente. Pero bueno, si fuera el caso en las siguientes sesiones, probablemente la tengamos que mover. En principio la idea es que el expositor pudiera adaptarse a la sesión de los miércoles en la tarde y bueno, excepcionalmente no será así. Ahora, antes de seguirnos, Gerardo, tú quisieras comentarnos algo, está aquí con nuestro señor presidente, entonces bueno, vamos a aprovechar. Muchas gracias, Richard. Pues básicamente darle la bienvenida a esta primera reunión del comité con su nueva conformación y agradecerle mucho a Ricardo, a Daniel, que hayan aceptado este cargo, esta nueva función, que además yo sé que lo van a hacer muy bien porque son personas autorizadas en la materia, excelentes abogados, como lo son todos ustedes. Y la idea pues va a ser efectivamente a través de estas sesiones del comité tener esa retroalimentación, puntos de vista entre todos y finalmente que todos aprendamos de todos, ¿no? Entonces es un comité bien importante y me da mucho gusto saber que ahora reanuda estas actividades y con todos ustedes y con quienes lo están coordinando y subcoordinando. Entonces sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Richard, y adelante. Muchas gracias otra vez a Gerardo. Dentro de las actividades que vamos a estar realizando, la idea es en estas reuniones, insisto, de manera periódica y a la hora de la comida, que me parece que se facilita que la gente asista. A veces en las mañanas es un poco más complicado el desayuno, en ocasiones en la tarde se vuelve muy pesado por el tema del tráfico. Entonces vamos a probar este nuevo formato, que además fue sugerencia que de Gerardo, me pareció bastante adecuado. Y bueno, pues vamos, como todo, vamos tratando de hacerlo, de perfeccionarlo con el tiempo. Les platico del antecedente del por qué comida, porque hace algunos años las juntas de consejo eran a las 6:30, 7 de la tarde, y bueno, era otro México, le estoy hablando de hace 15 o 20 años, ¿no? Sobre todo en materia de tránsito era otro México, y después la verdad se volvió muy complicado poder llegar, y hace como unos 6 años se propuso hacer las juntas de consejo en comida. Debo manifestar que yo voté en contra, porque dije que, pues no, ¿cómo que comida? Pues esto va a ser un tema ya más social y pues hay puntos muy concretos que hay que atender. No, pero pues vamos a intentarlo, no hay tanto tráfico y todos tenemos que comer. Entonces dije, pues bueno, si la mayoría dice, pues vamos a probarlo, ¿no? Y pues me equivoqué, porque resultó un exitazo. La verdad es que no hay tanto tráfico a estas horas. Y finalmente todos tenemos que comer, entonces no nos afecta tanto con nuestras cuestiones de trabajo. Y entonces estas bondades que advertimos ya de las juntas de consejo, que tienen como 5 años de hacerse a la hora de la comida, pues son las que compartí
Ricardo y desde luego está abierto si a ustedes les parece bien o si prefieren intentar algún cambio de horario, pues encantados, ¿no? Pero esas fueron las bondades del por qué pensamos que podía resultar a la hora de la comida. Y bueno, pues en la medida que sigamos teniendo buena aceptación por parte de los miembros del comité, creo que eso va a ser mucho más sencillo continuar con este horario, ¿no? Desde luego también creo que el poder generar una sinergia con los miembros del comité para que haya una asistencia regular, y no solo la asistencia, sino también la participación activa de los miembros en cada uno de los temas que se van a ir presentando y eventualmente quizá en algunas exposiciones que se vayan a realizar, pues me parece que esto se va enriqueciendo poco a poco, ¿no? Dentro de los temas que estábamos pensando agendar, y es uno de los primeros puntos del orden del día, primero, como les comentaba, era la presentación propiamente del comité, que ya lo hemos cubierto. El segundo es la realización de las reuniones periódicas para la exposición de los temas relevantes, que también ya lo hemos cubierto. Bueno, falta sí, ¿verdad? Bueno, ahorita regresamos con ese tema. Y ya habiendo visto esta parte, hay algunos temas que la agenda propia en materia de derecho constitucional, principalmente de amparo en esta ocasión, por las reformas constitucionales tan importantes que se hicieron en la materia de recurso de amparo, nos lleva a que hay algunos puntos que quisiéramos tocar durante lo que resta del año, y que la idea era compartirlos con ustedes, y eventualmente si hubiera algún otro que consideran prudente o pertinente que se fuera adicionando, pues la idea es poderlo comentar aquí en esta reunión, e incluso con el propósito de buscar que tengamos a los expositores ad hoc para cada uno de los temas y hacer esto mucho más atractivo para toda la membresía y mucho más útil para todos los que estamos aquí. Uno de los temas que habíamos agendado y que de hecho, bueno, pues ya tenemos el primer desayuno que vamos a tener sobre esta cuestión, es en relativo a la reforma constitucional en materia de juicio de amparo, insisto, que hoy en día ya nos está rigiendo, ya está en vigor, sin ley reglamentaria. Bueno, aquí tenemos la minuta del proyecto de decreto en el que se modifica la ley de amparo, pero bueno, hasta el día de hoy esto está en la Cámara de Diputados, ha sido aprobada esta minuta, proyecto de decreto por la Cámara de Senadores, pero en la Cámara de Diputados recién se están tomando cargo de las comisiones de los nuevos legisladores. De hecho, esta minuta del proyecto de decreto va a ser analizada aparentemente, porque así es como está hoy en día la última información, por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, no por la de puntos constitucionales, sino por la Comisión de Justicia. Ya tenemos los datos de las personas que están formando parte y presidiendo cada una de las comisiones. La idea que se tiene es tener un acercamiento con ellos, pero como en todo, dado que lo que sabemos hacer es en tema jurídico, pues el acercamiento tendrá que venir primero causado a través de un pronunciamiento por parte del colegio, y un poco la idea es que este comité, que de esta sesión salgan algunos puntos generales, porque me parece que ya en el trabajo a detalle habría que hacerlo de manera puntual con cada uno de las comisiones, pero por lo menos tener un pronunciamiento para los grandes puntos que están incluidos y aquellos temas que nos están faltando o que pueden generar una problemática importante en materia de recurso de amparo. Entonces, en ese sentido, se piensa tener el acercamiento con ellos. Hoy la idea sería tomar acuerdos generales en torno a los puntos que nos preocupan de la ley de amparo. Con base en eso, los que coordinamos este comité estaremos preparando un pronunciamiento para, desde luego, circularlo en el comité, que sea aprobado, desde luego, por el comité ejecutivo de la asociación en su caso, por la importancia que puede tener, que se pueda entregar al presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados,
y con base en esa acción, en un acercamiento y una actividad ya mucho más puntual y mucho más precisa y seguida con ellos para que esto pueda llegar a buen término. Entonces, esa es un poquito la idea. Y les decía, todo esto sale porque el primer tema era que no tenemos ley de amparo y tenemos algunos acuerdos que ha emitido la Suprema Corte para medio ir paliando el día a día de los procedimientos que se van dando. Entonces, de este tema, que era el que estaba agendado, invitamos al ministro José Ramón Cosío a que nos hiciera el favor de platicarnos en una sesión de exprofeso para NADE de este tema. Ya aceptó, está, seguramente ya tendrán la información ustedes, pero bueno, pues si no la tuvieran, la sesión la vamos a tener el día 2 de febrero, el día 3 de febrero, el viernes próximo, es a las 9 de la mañana en el Hotel Nico, y él pues, va a abordar precisamente todos estos temas y específicamente también va a abordar, a petición de él, el caso Radilla, que es, como la mayoría de ustedes sabe, es el parteaguas en materia de juicio de amparo, bueno, en materia de derechos humanos tutelados por nuestra Constitución, ¿no? Es a raíz de la determinación a la que se llega en el caso Radilla, donde se da un parteaguas por menos en la Suprema Corte, en donde está la obligación constitucional de nuestro Poder Judicial de acatar las determinaciones que en materia de derechos humanos se han emitido, ¿no? Un caso bien interesante, creo que es el parteaguas que se está abriendo ahora para la reforma constitucional y desde luego vamos a tener muchísimas consecuencias derivadas de ello. Entonces, ese era uno de los puntos. Me parece que ese, más allá de que debamos o no discutir si lo hacemos, pues ya lo tenemos encima, entonces me parece que es muy importante, ojalá que puedan participar. Otro de los temas que queremos abordar es el relativo a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Bueno, porque con motivo de la reforma constitucional, las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrían cierta vinculación en algunos casos e incluso serían un mero referente, pero referente para las resoluciones en otros casos, dependiendo de la regulación interna que redacta nuestro país. Pero incluso, pues en el caso de Radilla, pues ya vemos claramente la obligatoriedad de estas determinaciones. Entonces, es otro de los temas que queremos abordar dentro del comité. ¿Cuáles son esas determinaciones? ¿Son obligatorias o no? Creo que siendo esta una asociación de abogados de empresa, pues algo muy importante es si las empresas tienen o no derechos humanos, o si los derechos humanos solamente son de las personas físicas. Digo, suena duro, suena muy complicado llegar a la conclusión de que no, pero si nos quedamos en lo que hoy tenemos en la Constitución, pues la Constitución ya no otorga garantías individuales. Ya básicamente, ya no otorga garantías individuales, ya lo que hace es garantiza el reconocimiento de los derechos humanos que prevé los tratados celebrados por nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido es un tema bien importante, por lo menos para las empresas que están representadas aquí en la asociación. Otro de los temas que también queremos abordar es el tema del amparo por omisión legislativa, que es otro de los temas que están plasmados en la Constitución, que están exiguamente regulados en el proyecto de ley de amparo que circulamos. Creo que es uno de los puntos sobre los cuales deberíamos tener un pronunciamiento. Estoy adelantando, pero bueno, finalmente es un tema. ¿Qué va a pasar con la fórmula del principio de relatividad de las sentencias de amparo, ¿no? Cuando se trata de una omisión legislativa que se va a obligar a la autoridad que legisle en ese sentido? Entonces, tendrá efectos generales la norma que se emita como consecuencia de una omisión legislativa decretada como inconstitucional en un juicio de amparo. Es un tema que me parece de vital importancia y de verdad que como está regulado, creo que estamos en pañales todavía en el proyecto de ley de amparo. Otro de los puntos que tenemos pensado abordar es el relativo a la interpretación de las leyes en general como actividad jurisdiccional. Y aquí hay varios subtemas que está empezando a abordar.
tema de la interpretación difusa de la Constitución, el tema de la interpretación conforme, el tema de los diversos medios de interpretación de la norma, ya las nuevas disposiciones que están previstas en torno a la aplicación de los tratados internacionales que conllevan per se una interpretación en particular. Y de este tema la idea es que se puede presentar en la sesión, si no fuera la del 26 de marzo, es decir, tenemos la del 3 de febrero, si no es en la sesión del 29 de febrero, sería en una sesión que haremos en el mes de marzo, probablemente antes de la sesión normal del comité, que es hasta el 28 de marzo. Y ahí estamos pensando, bueno, no estamos pensando, estamos invitando a que nos acompañen, nada más falta confirmar algunos detalles, a los magistrados Jean-Claude Trompetit y al magistrado Carlos Ronson Sevilla, para que nos acompañen. Creo que, más allá de lo que muchos hayamos sufrido o no con algunas de las determinaciones de los señores magistrados, la verdad es que son gente muy estudiosa, gente muy capaz, y que por lo menos en materia de interpretación siempre han tratado de establecer una línea siguiendo sus convicciones muy personales, ¿no? Entonces, esa es otra de los puntos que queremos hablar. No estaremos llegando a marzo, más los otros que les he comentado. También el tema de la ley de asociaciones público-privadas, que hoy en día está ya en el candelero. Me parece que es uno de los temas que se puede abordar por la implicación que tiene desde el punto de vista constitucional el nuevo régimen de responsabilidades del Estado y de las contrataciones que se hacen por el mismo. E incluso estamos pensando en algunos temas adicionales, como pudiera ser, quizá no en una sesión de expropiación, sino probablemente en alguno de los seminarios que se organizan en la asociación, el tema de argumentación constitucional a la luz de las nuevas adecuaciones o las modificaciones que tiene la Constitución. Me parece que es un tema de especial relevancia. Y desde luego, esto quedaría abierto para que, en el caso de considerar los miembros del comité oportuno o prudente que se valorara algún otro tema, bueno, desde luego les agradeceríamos que nos lo hicieran saber el día de hoy o más adelante en alguna otra de las sesiones, o a través de algún correo que llegue ya a la asociación o a un servidor en particular. Oye, nada más un tema, no sé si también aquí, el de los tratados internacionales, porque realmente es una odisea tratar de encontrar cuáles son los que están vigentes, cuáles son los que realmente van a aplicar, cómo van a aplicar. Digo, eso puede ser interesante, ¿no? Me acuerdo que con Jesús había platicado ese tema hace tiempo, y él refería, incluso en una sesión también de comité, que estaba la Comisión de Derechos Humanos haciendo un inventario, ¿no? Sí, para ver qué es lo que digo. Igual también es importante darle seguimiento a esa situación o ver, porque digo, ahí es donde es la sustancia, ¿no? Una cosa es el proceso y otra cosa es la sustancia. Es correcto, yo creo que es un tema bien importante. Muchas gracias, Alberto. Ya lo anoté aquí y desde luego lo agendamos. Lo ideal sería encontrar los expositores ad hoc. Les comento, ya tenemos en esta primera ocasión al ministro José Ramón Cosío. Vamos a tener para la segunda ocasión muy probablemente al ministro, los magistrados Tron y Ronson. Y eventualmente a mí me gustaría que en las siguientes sesiones estuvieran participando, es decir, no encasillarnos solamente en el Poder Judicial, porque lo que tenga que decir el Poder Judicial es muy importante hoy en día, porque finalmente son temas neurálgicos para la impartición de justicia, y qué mejor que haya esta interacción con los miembros del Poder Judicial, que pues, oye, aquí estamos, o no estamos de acuerdo, o hay ciertos aspectos que para la empresa son importantes, que no se han ventilado, que hay que analizarlos, ¿no? Y así los iremos viendo en las siguientes sesiones. Perdón. En relación con este tema, la Corte hizo un trabajo muy interesante en el que estuvieron involucrados varios secretarios, entonces valdría la pena tal vez involucrar a alguno de ellos en una exposición que se haga. Hicieron una investigación bastante completa que está en la página, en la que ponen a criterio de ellos cuáles son los tratados celebrados o los convenios celebrados o instrumentos internacionales en los que haya participado el gobierno mexicano que contemplan derechos humanos. Muy interesante, tiene mucha doctrina también, viene todo el soporte, vienen los textos de todos los tratados, y
sabemos que secretarios estuvieron involucrados, entonces valdría la pena tal vez. Es que yo creo que lo que estaban Sí. platicando era mucho más abierto. Sí. O sea, no solamente la jerarquía de los tratados en materia de derechos humanos, sobre todo a la luz de la reforma constitucional, sino cualquier tipo de tratados. Yo creo que los de derechos humanos, porque están de moda, que no necesariamente se les respeta, son más ubicables hoy en día y están más en la mente de los tribunales y de los secretarios de Estado. Pero hay otros tratados, por ejemplo, de temas del medio ambiente, recursos naturales, etcétera, que es imposible en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores saber cuál es el estatus que guardan esos tratados. Entonces yo creo que sí debe trascender no solamente de derechos humanos, sino pues, en materia fiscal, que por ahí el magistrado Aguilis acaba de sacar un libro sobre la interpretación de los tratados en materia tributaria, tratados en materia de comercio exterior, derechos humanos, etcétera, porque definitivamente el tema de derechos humanos se cuece aparte en su interpretación y obligatoriedad a los estados. Entonces, creo que hasta podría ser un seminario con la participación de más de un comité y de distintos foros, ¿no? Relaciones exteriores, poder judicial. Fíjate que es un tema bien interesante. Incluso a mí me parece que hasta daría lugar a que en una sesión desde luego del comité, que obviamente después lo podemos hacer si vemos que es algo que vale la pena, un poco más grande con la participación de más sectores, pero por lo menos hacer una labor ese es por ejemplo, de los temas en los que me gustaría que primero tengamos un trabajo interno hacia adentro del comité, detectándolos con presentaciones realizadas quizá no en ese momento por los medios de justicia, sino con lo que nosotros estamos detectando, de hecho hacer incluso una predicción y con base en eso quizá lanzar un evento en donde podríamos ahora sí ya con un trabajo hecho por parte del comité exhaustivo, y me parece que difícilmente habrá quizá otro del mismo tamaño, pues ahora sí reunirnos en iniciativa privada, eventualmente el Poder Judicial, que es quien finalmente va a aplicar, y eventualmente hasta el Ejecutivo Federal. Me parece que creo que sería muy interesante. Ya lo noté también aquí, me parece que es muy bueno y va a ser muy provechoso poderlo desahogar. Hago aquí un corte, nada más para, ya que estamos un poquito más, simplemente retomo la presentación de los miembros del comité, para los que no estaban, y eso es porque es la primera sesión. Vamos a estar siendo subcoordinados tanto por el licenciado Daniel Mezquita, que está a mi extrema derecha, que ya lo vieron la mayoría de ustedes porque estábamos desde un poquito antes, y el licenciado Edmundo Montes, que también va a estar como subcoordinador, que está a mi izquierda, derecha de ustedes, en esta labor de las actividades del comité. Su servidor Ricardo Cervantes estaré en la coordinación, y bueno, pues la idea es estar muy en comunicación, simplemente para regresar porque no habían estado todos y cubrir el punto del orden del día. Ahora, estos son los temas. Si hubiera desde luego otro más que quisieran que se comentara, me lo van a saber y lo vamos agendando. Me parece que con esto tenemos muy buen material, pero bueno, si hay otros temas que van saliendo en el panorama nacional y se ponen en el candelero, creo que pues vamos a tener la capacidad para poder adaptarnos y abordarlos de manera inmediata, ¿no? La idea es que la universidad esté muy enterada, muy comunicada, muy informada, y que estemos pues, con punta de lanza en este tema en el comité. Le pediría ahora a Daniela Mezquita que nos hiciera el favor de comentarnos. Vamos a tener todas las sesiones una sección en donde vamos a comentar algunos de los criterios judiciales más relevantes que en la materia constitucional y de amparo, con lo difícil que es que hay un criterio puro constitucional o puro en la materia de amparo más, porque la ley de amparo normalmente pues, no se sujeta al escrutinio constitucional, sino es el instrumento para hacerlo, pero digamos vamos a tratar de comentar algunos de los más relevantes, sobre todo por lo que implican. Desde luego, si estuvieras hablando de jerarquía constitucional de las normas, bueno, o sea, ahí hay uno que sí es muy puro, ¿no? Pero esos son realmente excepcionales, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer también periódicamente, y desde luego si alguien quisiera contar algún asunto relevante en esta materia
constitucional y de amparo, posteriormente a Daniel. Bueno, la idea es abordarlos en este foro. ¿Me permites que te sugerir un tema antes de pasarte el micrófono? Tal vez también valdría la pena ver la posibilidad de organizar un evento próximamente junto con el comité fiscal, sobre un tema en donde la Corte se va a pronunciar muy pronto y que me parece que tiene mucha trascendencia, y trata acerca del principio perimétrico. Básicamente lo que consiste es en que hoy en día los tratados para evitar la doble tributación, si nosotros hacemos un pago, por ejemplo, en Estados Unidos, por concepto de regalías, pues todo el mundo retienen el 10%, y cuando se cuestiona por qué, se dice, ¿no?, de forma inmediata, pues es que el tratado dice que el 10, entonces no aplico el 200 de la ley del impuesto sobre la renta, aplico el tratado que dice 10. Pero si se hace un análisis acucioso de ese artículo 12 del tratado, no dice el 10%. 1, 2, conforme a la Constitución, un tratado no es una ley capaz, sí es una ley, pero no es una ley capaz de establecer elementos de las contribuciones, porque entre otras cosas no es una ley formal y materialmente hablando, ni cumple con la prelación del requisito de cámaras que establece el 72 inciso H. Luego entonces esto confirma no solo el contenido propio del artículo 12 del tratado o de los artículos referentes a intereses o a ganancias de capital, sino también que conforme a la Constitución, esos porcentajes que aparecen en el tratado no son tasas. Y por ende, cómo debiera interpretarse constitucionalmente hablando estas disposiciones de los tratados. Si son tasas, se aplicó el 10%, entonces ¿cómo interpretamos el 31 fracción cuarta constitucional y el 72 inciso H constitucional? ¿Vamos a entonces hacerlo muy flexible o cómo es la cosa? O simplemente el legislador mexicano no quiso establecer en la ley doméstica susceptible para hacerlo elementos, tasa de la contribución respecto de esos márgenes que establece el tratado. Entonces me parece que es un tema interesantísimo. Son asuntos que estuvieron en pleno, bajaron a sala, volvieron a estar en pleno, y ya han sido objeto de algunas discusiones. No se ha resuelto nada, no sé para cuándo se vayan a resolver. Lo que sí sé es que es un tema muy efervescente, que me parece tiene mucho contexto constitucional, desde luego originado por el tema fiscal, pero por eso tal vez ambos comités pudieran organizar algo al respecto, que me parece súper interesante. De acuerdo, de hecho, lo tenemos aquí. Quizá ahí está el otro evento que podremos estar organizando probablemente para la sesión del comité. Yo quisiera en la sesión del comité del 28-27 de febrero abordar el tema con los magistrados del Tribunal Colegiado, y probablemente en función a la disponibilidad del Comité de Derecho Fiscal, a lo mejor para los primeros días de marzo o quizá empezaría los primeros días de marzo para tener un segundo evento conjunto, organizar este tema. Que además, ahorita que lo decías, la verdad es que sí hay muchos temas, ¿no? O sea, debiera ser o son solo mecanismos para evitar una doble imposición, o pueden establecer una imposición más allá de que se sale. A veces incluso hay tratados, que ahorita me viene a la mente un caso muy específico, que es el caso de regalías derivadas de la explotación, por ejemplo, de motores aéreos, que son motores aéreos, cuando la empresa se dedica a prestar servicios de transportación aérea internacionales. Si se aplicara cierta interpretación, la ley da una retención del 5%, el tratado la da del 10%. Entonces, pues, ¿cuál aplico? Digo, me parece que lo que se ha generado es muy claro, el principio de supremacía formal de la ley y máxima en materia tributaria, pues creo que da mucho de qué hablar. Lo agendamos, yo me comunico con Jovenal para programarlo, y me parece que los primeros días de marzo sería ideal. No sé si te acuerdas, Ricardo, sobre este tema que está proponiendo Gerardo. Ya había habido en alguna época alguna discusión, un debate, donde creo que estaba Arturo Pérez Roques con una postura, Alejandro Torres también con otra postura, y yo sostuve alguna otra. La discusión era alrededor, primero, si son efectivamente los tratados son o no leyes, porque si contrastamos el 31 fracción cuarta contra lo que es el 131,
133, perdón, lo que llegaremos a la conclusión es que sí es una ley y no cualquier ley, está por encima de las leyes federales y locales, es ley suprema de la Unión siempre y cuando esté conforme con el texto constitucional. Entonces, y el 31 fracción cuarta no limita a leyes del Congreso, pero bueno, es una línea de interpretación que diría, no, pues sí se vale, aun cuando tengan un proceso legislativo estos tratados distintos a lo que es un proceso del Congreso. Y efectivamente hay otra línea de interpretación que dice, no, son leyes, vamos a llamarla así, una interpretación muy gramatical del 31 fracción cuarta, donde si el 31 fracción cuarta dice ley, tengo a lo que el propio texto constitucional habla de lo que es ley y cómo se forma esa norma. Entonces, ese es un punto que sí ha sido ampliamente debatido, y lo único que nos dio luz en esa discusión, me acuerdo, Ricardo, era el tema de los tratados autoaplicativos y heteroaplicativos, e incluso ya se están dando en la práctica problemas en donde si llegáramos a la conclusión que es cualquier ley, tengo que aplicar tal cual y atender al tratado antes que a la ley general, que sería la ley general del impuesto sobre la renta, cuando no podría ser así interpretado, porque a lo mejor estaríamos hablando de medio leyes privativas del tratado, o dos, estaremos hablando de una especie de estatutos personales, cuando la verdad en el marco de otro tipo de tratados siempre se les ha visto como un régimen de excepción. Si no pruebo estar en la norma de excepción, que es el tratado para evitar la doble tributación, o el tratado de libre comercio, del que estamos hablando, me tengo que someter a la regla general. Si estoy en la regla de excepción, pues acredito el tema de residencia o el tema de procedencia de los bienes, etcétera, y me aplicaré un régimen de excepción. Pero es una opción, no es una obligación, y por lo tanto se han presentado casos en los que la tasa de desgravación de un tratado de libre comercio es mucho menor que lo que me da la ley del impuesto general de importación y de exportación. No podría ser obviamente válido que me dijeran, no, pues ahora te amuelas, aplicas el tratado y la ley, pues, ¿no? Cuando la ley me da un beneficio mayor que el propio tratado y no quiero aplicar el tratado. Entonces yo creo que sí sigue siendo un tema vigente, en tanto la Corte no se pronuncie sobre el mismo, y creo que vale la pena, pues, a lo mejor replicar con los expositores que se les invite estas dos posturas, porque pues, mientras no haya sido resuelto, pues siguen siendo, creo que igualmente válidas. Correcto. Y una vez tú mismo, si nos haces favor de comentarnos. Bien, coincidiendo con la nueva época del comité, ahorita voy a hablar del... La Corte también quiso formar. Exactamente. Vamos a coincidir con el inicio de la 10ª época de jurisprudencia del Poder Judicial Federal, y los libros, hasta donde averiguo, todavía no se han entregado de forma impresa, están en disco. El disco incluye lo último, los meses de octubre y noviembre de 2011, libros 1 y 2 de esta 10ª época, de lo cual pues voy a comentar brevemente las tesis que para efectos de este comité juzgué que eran las más atractivas. Una tiene por rubro una contradicción de tesis que creo que es bastante ilustrativa. Reza el rubro: personalidad de la autoridad en el juicio contencioso administrativo contra la resolución que dirime su impugnación procede amparo indirecto. Aplicación de la jurisprudencia 4/2001. Esta contradicción de tesis de la Suprema Corte, entre los criterios de dos colegiados, el segundo y tercero en materia administrativa del cuarto circuito, que se dio en la segunda sala de la Suprema Corte, lo que habla es que cuando en un procedimiento contencioso administrativo, previo al análisis de fondo, se resuelva el tema de personalidad o legitimación de la autoridad y no le sea benéfico al particular actor, se va a tener que recurrir mediante el amparo indirecto. Entonces esto despeja algunas dudas que pudiera haber sobre si al ser una resolución que a lo mejor
pudiera poner fin a un incidente, procedería al amparo directo o el indirecto. Bueno, ahorita ya está esta discusión superada con esta contradicción de tesis. Otra que se me hizo interesante: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la ley orgánica relativa no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado que los previstos en la ley de amparo, por lo que previo al juicio de amparo debe promoverse el juicio de nulidad ante aquel. O sea, es una tesis que también por contradicción es jurisprudencia de la segunda sala. Lo que está diciendo es, como ya se había en algún momento pronunciado la Corte respecto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aquí también consistentemente se hace un análisis de los requisitos para solicitar la suspensión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y llega a la conclusión de que no exige más requisitos para el otorgamiento de la suspensión que la ley de amparo. Por lo tanto, se tiene que agotar el juicio ante el contencioso local antes que irnos al amparo. Bueno, un comentario aquí. Creo que el principio reza que si la ley ordinaria establece más requisitos, ¿no? Sí. Y aquí el criterio parece que dice la ley ordinaria no establece más requisitos. Entonces pudiera ser un empate, en cuyo caso no sé si pudiéramos entonces ir al amparo. Porque según yo el requisito es, si la ley ordinaria establece más requisitos que la ley de amparo, No necesitas vente al amparo. Pero ya no te dice, bueno, y si están iguales, quiero suponer que entonces sigo pudiendo ir al amparo, porque la ley ordinaria no establece más requisitos que la ley de amparo. A mí lo único que me preocuparía es que, como interpretas una norma de excepción, esta es una norma de excepción de la procedencia del amparo, si la interpretamos de forma estricta, me pudieran llegar a la conclusión de decir, no, tendría que tener más forzosamente. Y ya sabemos que nuestros tribunales judiciales son expertos en improcedencia y sobreseimiento. Tienen doctorado. Entonces, o sea, vamos por la regla de lo más kosher, ¿no? Otra Lo curioso es que con esto prácticamente hoy en día todas las leyes que habían sido cuestionadas, cuestionado si establecían o no mayores requisitos, prácticamente no hay ya disposiciones que establezcan mayores requisitos, salvo había una reminiscencia ahí en el lugar de la materia fiscal, cuando no se trataba del cobro de contribuciones, sino básicamente era cuando se pidiera suspensión respecto a cualquier acto sujeto a la potestad hoy de la ley del procedimiento contencioso administrativo del Distrito Federal, en donde sí había la posibilidad de que se establecieran mayores requisitos. Sí, porque acuérdate que hubo una época en donde te pedían una garantía en el contencioso administrativo del DF, orgánica, para otorgarte Bueno, lo que me refiero es, no, para la procedencia de la demanda. La del DF parece que ya quedó zanjada, ¿no? Así es. En la federal, la de contribuciones ya también quedó zanjada. Sí. Y creo que la única que queda con esa posibilidad es la regulada por el Código Fiscal, pero que no se refiere a cobro de contribuciones. O sea, tú dirías el análisis de las medidas cautelares distinta de la suspensión Es propiamente correcto. dicha. Sí, no ha habido ningún. Parece que es lo único que queda todavía con cierta interrogante. Podría ser que en esos enunciados interminables del artículo 25, que son muy formalistas, pero Por lo menos la previa, podría ser que previa calificación, ¿no? sí, podría ser. Que era unos puntos por ahí. Sí, podría ser. Otra tesis que se me hizo interesante, no creí que tuviera duda, pero fue en materia de contradicción de tesis también. Es una que reza: revisión fiscal es improcedente contra la sentencia que reconoció la validez del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Esto es, se le dio la razón a la autoridad, y por lo tanto lo que está diciendo esta tesis es, pues no tienes tu legitimación a la autoridad para dictar la revisión fiscal, pero fue materia de una contradicción de tesis. Entonces, no sé si esto se da en el marco de aquellas resoluciones en donde por planeaciones o en materia fiscal voy a recurrir a algo mediante juicio contencioso para que efectivamente
se reconozca que por alguna cuestión formal no tengo acceso o no me aplica cierto régimen, que al final de camino, aunque me es desfavorable la resolución, confirma mi criterio y en principio no le afecta a la autoridad, aunque el precedente sí pudiera afectarlo, y tratara de impugnar vía revisión fiscal esa resolución. Pero bueno, con esta contradicción pues, se le cierra definitivamente la posibilidad de hacerlo. En relación con estas ya hay también, vale la pena destacarlo, criterios consistentes de tribunales colegiados de circuito, en donde poco a poco se está limitando el derecho abusivo que tienen las autoridades de interponer recursos de revisión por todo. Entonces poco a poco ha ido acotando los colegiados con algunos criterios de corte la posibilidad de tener acceso a este recurso de revisión fiscal por parte de las autoridades, y así por ejemplo últimamente ya acotaron la gran mayoría de los colegiados, con base en lo que dijo la Corte, la posibilidad de que la CONSAR recurra a la revisión fiscal cuando en el juicio contencioso administrativo federal hubo una resolución de sala que no lo favoreció. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues esto es reiterado, esto aplica para todas las AFORES, todas las FEFORES, entonces no reviste especial importancia y trascendencia, aunque tú lo trates de razonar y creas que por los importes pudiera ser interesante. Entonces solamente tienen una instancia, por lo menos en este caso. Otra tesis que se me hizo interesante es interpretación de la ley en amparo directo, en revisión, casos en que la Suprema Corte puede modificarla. Y aquí lo que es interesante de esta tesis, y ahorita voy a citar unos párrafos de ella, es la Corte está delimitando en qué casos, mediante el amparo directo, puede hacer válidamente una interpretación de la ley en los tribunales federales. Y lo que dice es que si bien es cierto que esta Suprema Corte ha establecido en varios precedentes que la interpretación de la ley puede formar parte de las cuestiones propiamente constitucionales que se abordan en el amparo directo, en revisión, este criterio debe interpretarse en conexión con lo dispuesto en la fracción 9 del artículo 107 constitucional. En otra parte dice, la función que ejerce este alto tribunal a través de la revisión en amparo directo no consiste en principio en determinar la correcta interpretación de la ley, cosa que contradice muchas tesis, sobre todo en materia fiscal, ¿no? O sea, del 80 de la entonces ley del impuesto a la renta. La gran mayoría de las disposiciones legales admiten varias interpretaciones y corresponde a los tribunales ordinarios y a los tribunales de amparo encargados de controlar el principio de legalidad establecer la forma correcta en la que aquellas deben interpretarse. En este sentido, el control de la interpretación de la ley puede hacerse fundamentalmente en dos escenarios: a través del recurso de revisión que se interpone en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo directo. 1. Cuando entre las distintas interpretaciones que admite una disposición, solo una de ellas resulta constitucionalmente válida y esta no es la que ha realizado o avalado el tribunal colegiado. Resulta obligatorio optar por la interpretación de la ley que esté conforme con la Constitución. Entonces, este es un caso. Segundo supuesto, cuando una disposición admite varias interpretaciones constitucionalmente aceptables y el tribunal colegiado selecciona o avala implícitamente una que es inconstitucional, esta Suprema Corte debe declarar que esa interpretación se encuentra prohibida e interpretar el precepto en cuestión de una forma consistente con lo dispuesto en la Constitución. Entonces, a diferencia de lo que había estado haciendo la Corte ya desde hace mucho tiempo en distintos asuntos, medularmente en materia de seguridad social y fiscal, pues ahorita dice, no, yo no interpreto, yo nada más me voy a meter a interpretar la ley cuando la interpretación hecha por el tribunal de inferior jerarquía, su interpretación vaya en contra del texto constitucional o se considere que es inconstitucional, no obstante que hay otra gama de interpretaciones que son constitucionalmente válidas. Lo cual es un tema relativo, porque yo creo que estas tesis son consecuencia de un criterio de la Corte que a mí me pareció correcto hace varios años,
y que llegó algún asunto a la Suprema Corte y por lo tanto en materia de legalidad pareciera ser cosa juzgada, y sobre ese contexto la Corte tenía que pronunciarse sobre si era la norma constitucional o no. Pero lo curioso fue que la Corte estimó que lo que decía el colegiado pues no era lo que decía la ley, y por ende la Corte, en mi opinión, correctamente dijo: es que yo como Suprema Corte puedo interpretar esta norma una vez más, aunque ya lo hizo el colegiado, porque no es posible que yo diga que esta disposición es constitucional o inconstitucional en base a una interpretación incorrecta. Eso nos llevaría a que me puede llegar un asunto igualito más adelante, en donde el colegiado, uno diverso, interpretó correctamente la norma, y ahí me voy a pronunciar yo, Corte, sobre que esta norma es constitucional, que hace algo diferente a lo que me pronunció respecto a ese mismo artículo un mes atrás cuando resolví aquel asunto. Lo cual sí es bastante grave. Entonces a mí me pareció pues correcto, pero también eso motivó y abrió la caja de Pandora a que cualquier sentencia que dictara un tribunal colegiado de circuito que implicara el pronunciamiento de la constitucionalidad o no de una ley y que no se estuviera de acuerdo con ella, pues se interponía el recurso de revisión y se decía que el problema es que el colegiado interpretó incorrectamente. Si se interpreta de esta otra forma, entonces la norma sí es inconstitucional. El colegiado dijo que era constitucional, pero porque la interpretó de esta otra forma. A ver, Corte, pues pronúnciate. Y con base en ese criterio que tenía la Corte de que efectivamente se podía pronunciar, pues así lo hizo. Y me parece que para acotar esta situación que se ha venido dando, salen estos criterios, pero que si no escuché mal, pues creo que no abona nada. Creo que va a seguir la cosa igualita y haber una caja de Pandora. Insisto, en el fondo no me parece mal, pero pues sí dejaron la puerta abierta para que en realidad un amparo directo pues ya sea de tal vez lo único que habría una instancia adicional que razonar en los recursos se va a decir, oye, esa interpretación que está tomando el colegiado es la inconstitucional, a mi modo de ver. No es conforme con el... No es conforme, entonces te tiene que dar entrada con la tesis. Y ahí están estas otras Y va a volver a que son interpretar válidas. de todas formas. Sí. Es Sí, va a ser otra instancia, ¿no? Sí, yo también, desde mi punto de vista, los criterios de la Corte que nacen, creo el primero que se presenta en esos términos es de una empresa que curiosamente se llamaba Sueño Mexicano. Así se llamaba la empresa. El presidente es famoso. Tiene que ver No con sé si por el nombre o por el contenido, pero en realidad son correctos esos criterios de la Suprema Corte, porque de lo contrario, insisto, haciendo una ponderación en cuanto al valor constitucional de una y de la otra, es decir, de pronunciarte en una tercera ocasión sobre el tema de legalidad, siendo que tú eres el máximo órgano de control constitucional de las normas, parece que es preferible al hecho de pronunciarte respecto a la inconstitucionalidad de una norma con base en una interpretación que es incorrecta, absurda, aberrante, o por lo menos no es compatible con los principios. Entonces, yo sí creo que es bueno. Me parece que de la misma manera este nuevo criterio ni lo supera ni lo deja atrás. Simple y sencillamente es un caso muy... Sí, revuelve un poco la marea, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias. Ahora le voy a pedir a señor Montes que nos haga favor de darnos algunos avisos en relación a los próximos eventos, que hay muchos eventos en la asociación, no solo desde luego del comité, sino de otros comités, para que los tengan ahí en consideración. Bueno, pues buen provecho a todos, primero mucho gusto, ¿no? Es la primera vez que vengo a una sesión de comité aquí invitado por Ricardo. Soy reciente nadista y espero participar con ustedes muy de la mano y de alguna manera hacer cosas muy interesantes, ¿no? En los eventos, en las reuniones que tengamos, y empecemos a involucrarnos, a conocernos más con toda la gente que hay aquí en la asociación. Por lo menos para que conozcan quién soy. Bueno, soy Edmundo Montes, conozco a Ricardo hace algunos años y hemos hecho algunas cosas en la Roma del Litigio juntos, y él es quien me invita aquí a la NADE, y acepto la invitación, además de Gerardo y de Ricardo, con mucho gusto. Estoy a sus órdenes y rápidamente hay varios eventos, como dijo Ricardo. Febrero es un mes pues corto y enero se hizo más corto aún con las vacaciones del tribunal y demás. El día de mañana hay un
una sesión extraordinaria, una reunión extraordinaria aquí en la NADE para discutir el anteproyecto del reglamento de la Ley de Migración. Es de 5 de la tarde a 7 para el que quiera. Esta información les llega o nos llega a todos, ¿no? En teoría sí, en pero teoría, más vale pero vale la pena. El día 31 de enero está en el Hotel Nico a las 8 de la mañana. Hay una cita para platicar del tema reformas fiscales para el 2012. En este año son exiguas, pero bueno, pues hay muchos temas ahí seguramente que abordar, y bueno, pues ahí va a estar representado tanto el SAT, va a estar por ahí el Administrador General Jurídico, va a estar Jesús Rojas, exactamente, va a estar también gente de Price y gente de Baso, ¿no? Es un evento de 8 de la mañana a 10 de la 2 horas. Está muy práctico ahí. El miércoles 1 de febrero, el debate va a ser en el ITAM, criterios técnicos de la Comisión Federal de Competencia. Está muy interesante, de alguna manera, ahorita con todo lo que hay de la pugna, ¿no? Televisa, parece ser que viene algo interesante en 2 meses, ¿no? Escuché que en 2 meses tenían que pronunciar ya. No, ya hubo el pronunciamiento, pero no se puede hacer público, sino creo que la fecha límite es 5 de febrero. Creo que sí, 5 de febrero, ¿no? Pero ya está votado. Próximo. Ya está resuelto. Ya está votado, y lo que creo que tienen pendiente es apagón analógico en Cofetel y convergencia digital. No, por eso apagón analógico en TDT. Pero el otro tema no me acuerdo, también telecomunicaciones, pero el tema de Televisa, la tercera, lo de la tercera cadena de televisión, sí, cierto, la licitación. Pero el tema Televisa, la compra, ya está resuelto. ¿Sí? Ya está resuelto, se votó ayer. Es un tema muy Y está interesante también reservado. que podríamos someter a discusión una vez que ya se haga público, ¿no? Y es que tienen que, como cotizan en bolsa, el tema es que hasta que no se le notifique a Televisa, a la gente de Iusacell, TV Azteca, esta resolución, y estos no lo hagan público en bolsa, pues, no pueden publicitarlo los gente. Pero todo tema interesante. así es, y estos temas la verdad son mucho más importantes de lo que tal vez nos imaginamos, porque en gran medida el origen del problema por el que estamos viviendo, por el cual muchos países en Latinoamérica nos han rebasado, uno de las grandes causas es la materia de cero competitividad pública y privada, o sea, gracias a los monopolios y duopolios públicos y privados, producto de acuerdos amañados entre gobiernos, sector público, sindicatos. Eso es muy triste en nuestro país. Y ya es hora de que una comisión como la Comisión Federal de Competencia, que creo que poco a poco ahí va, también si no le dan todos los dientes está difícil, ¿no? Entonces, ahí va poco a poco, ya hace algunos meses, ustedes saben que puso una sanción ejemplificativa que fue aplaudida por muchos. Pero claro, esos agentes económicos que son factores reales de poder, pues obviamente, como no les gusta, tienen mucho poder, pero en el fondo es lo que hace daño a México. No puede ser que en México haya 2 cadenas de televisión, no puede ser que en México el 95% de la telefonía esté en manos de una empresa o un grupo, no puede ser, no puede ser. Por eso no se crean empleos, en parte, por eso no se genera riqueza, por eso no se pagan más impuestos. Entonces, son temas delicadísimos y qué bueno que México está abriendo los ojos para este tipo de situaciones, porque son más trascendentales de lo que parecía. Totalmente de acuerdo. Interesante el resultado de eso. Otra, debe ser el jueves 2 de febrero aquí en las oficinas de la NADE, el futuro de las empresas en sus operaciones de comercio exterior. Los expositores son el licenciado Dr. Alejandro Gutiérrez, el licenciado Cristian Navarrete Olivera. El 2 tenemos al día siguiente, el viernes 3, que es la conferencia a las que los invitó Ricardo. Es un evento con el ministro José Ramón de este comité, precisamente en el Hotel Nico. Es desayuno, ¿no? De 8 a 10 de la mañana. Creo que va a ser sumamente interesante la reforma constitucional en materia de juicio de amparo, ¿no? Que es precisamente el tema principal, autoral de lo que se ha venido comentando en el día de hoy. Y para el miércoles 8 de febrero, también en las oficinas de la NADE, una sesión ordinaria de trabajo
correcto, en donde tocará es la reforma a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Y por último tenemos para el jueves 9 de febrero, jueves 9 de febrero está en el Hotel Nico también, esfuerzos en contra de la corrupción de la industria petrolera. Muy grande, de 8 a 10:30 de la mañana. Los expositores el maestro Alfredo Esparza Jaime y Luis Ortiz de la Concha. Otro foro de arbitraje en el Hotel Nico el 16 de febrero del 2012. Va a estar muy bueno. Hay varias instituciones involucradas que son autoridades en materia de arbitraje y solución de controversias. La Canaco, ¿no? El ICC, el Centro de Arbitraje de México. Interesante. En no veo la hora, Gerardo. Si no viene abajo, en el Hotel Nico es el 16 de febrero, sí, todavía probablemente no está confirmado. Es un primer informe de reserva a la fecha y el horario vendrá un poquito más adelante, falta más de un mes. De acuerdo. Y el viernes 24 de febrero, así por último, el análisis del reglamento de la Ley de Protección Federal de Datos Personales en posesión de los particulares. Este tema a mí se me hace sumamente interesante. A ver si aclara algo. Ahí debe estar, creo que Alfredo Reyes, ¿no? Gracias. Bueno, Arturo Alvarado. Es buenísimo. domina el tema de computadoras y todo eso, y además es muy bueno dando exposición a los varios. Pues hay una regulación interesante, ¿no? En toda esa materia también, lo que hizo la Procuraduría Federal de Consumidor, por ejemplo, con todos los que las personas que han ingresado sus nombres, ¿no? Para que no sean llamados o no sean contactados por empresas de cierto rubro dentro de la telefonía, de manera muy interesante. También eso creo que eso puede ser un tema también a tratar interesante. Pero bueno, pues invitados todos a los eventos y esperamos vernos por aquí de forma regular. Muchas gracias. Bueno, ya con esto pasaríamos al siguiente punto que tenemos en el orden del día, que es básicamente el relativo a la minuta que contiene el proyecto de decreto a través del cual se expide la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales en materia de amparo, y que es precisamente uno de los temas sobre los cuales el colegio aún no ha emitido un pronunciamiento en específico, por lo menos no un pronunciamiento en forma escrita. Sí ha habido la participación de varios de los miembros del colegio y del comité a través de diversos foros, específicamente algunos que se organizaron en el Senado de la República con motivo de la discusión del proyecto que había mandado, que se tenía de ley de amparo, y en los cuales se hizo manifiesta la participación de la asociación, desde luego, y se expresaron diversos puntos que se consideraba importante se tuvieran en cuenta al momento de elaborar la nueva ley. Algunos de ellos fueron considerados, varios no fueron considerados, y creo que es un punto importante de partida para que en función a eso el propio colegio, la asociación, pudimos hacer un pronunciamiento, insisto, de manera general, es decir, con los grandes temas que debieran de incluirse, y en su caso, por qué debían de incluirse, por qué no debían de incluirse, o por qué debían de revalorarse algunos de los temas, y en función a ello, desde luego, poder hacer entrega de un documento en el cual, ya con el consenso de la comisión, y desde luego después de haber sido circulado al Consejo Directivo Nacional, se pudiera entregar al Poder Legislativo para que se tomara en consideración, y que por lo menos sirviera de patada de lanzamiento para empezar a tener acercamientos con ellos. Ahorita creo que es el momento oportuno, porque la verdad es que los trabajos y las labores están sumamente retrasados, y no hay en realidad todavía nada en concreto, ¿no? Ya puede entrar a la letra pequeña, a la letra fina, en un segundo momento. Ahorita creo que es el momento simplemente de tener posicionamiento general. Ricardo, yo no sé si deberíamos de tratar de hacer una especie de curso o plática, sobre todo con miembros del Poder Judicial, porque se me hace que
La gran falla que yo veo en el texto constitucional y que se está al parecer reiterando en el proyecto de reformas de la ley de amparo es un tema mucho más filosófico que positivo. A mí lo que me preocupa es que lo que veníamos viendo en materia de amparo era la protección desde una concepción muy positivista, la protección del amparo al texto constitucional, y por lo tanto solamente en la medida que un derecho humano estuviera reconocido como parte de las garantías individuales, el amparo se extendía hacia esa protección. Ahorita pareciera que conforme a las corrientes de los que se dedican a derechos humanos hubiera un avance en el sentido de que no necesariamente porque un derecho humano no esté integrado o reconocido por el texto constitucional como garantía individual, no merece una protección a través del juicio de amparo. Y por eso se habla del texto constitucional, no solamente lo que diga el propio texto constitucional, sino cualquier tratado en esta materia. Entonces, ya no es la garantía individual el vehículo para hacer llegar la protección del amparo a los derechos humanos, sino que los excede. Pero evidentemente, pues ok, no todos los derechos humanos son garantías individuales, pero no solamente los derechos humanos, desde mi punto de vista, son objeto o de protección a través del amparo. Por ejemplo, la pregunta que tú hacías hace un momento, oye, ¿entonces quiere decir que las personas morales se van a apoyar en el amparo, sí o no? Y a mí no me preocupa solamente la cuestión filosófica, porque esa diríamos, ok, poco a poco se van a ir despejando nuestras incógnitas con las tesis que se van emitiendo. El problema es que ya ha habido pronunciamientos, y creo que tú también los has escuchado, de varios juzgadores federales en el sentido de que yo ya no voy a amparar a personas morales, o este tema, esta violación que me están invocando, pues no es un derecho humano. Yo creo que las herramientas para llegar a todas estas conclusiones sí están en el texto constitucional. Desafortunadamente venimos, después de la Constitución de 17, con una tradición muy letrista del texto constitucional, o muy positivista, no liberal. Ya con esta modificación, la modificación va más allá del puro texto de la Constitución. A mí el riesgo que podemos correr es que tribunales que están acostumbrados a atender más al texto constitucional que a la filosofía liberal o no que puede haber detrás del texto constitucional, empiecen a emitir resoluciones que pueden ahondar en la materia de protección de derechos humanos, pero puede implicar un retroceso para las garantías individuales, porque ya escuché por ahí de algún juez de distrito, ya no hay garantías individuales. No, sí hay. No quiere decir que solamente va a ser el amparo destinado a los derechos humanos, y quiere decir que cualquier otro tipo de derechos que estén incorporados como garantías no son objeto de protección mediante el amparo. O sea, yo sí creo que podría ser desafortunada los inicios de las interpretaciones por parte de los tribunales si no se entiende el concepto o el contexto que dio lugar a la reforma constitucional. Sin lugar a dudas. De hecho, pese a mis convicciones personales, yo también coincido en que hay un tema, por lo menos, de preocupación en cuanto a qué abarca hoy en día la protección a la luz del texto constitucional. Concretamente les decía yo hace un momento el tema de si, digo, no quiero hacerlo diferente de lo que dice la Constitución. La Constitución dice que es controversias por normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución. Esto es, el juicio de amparo se abocará precisamente a esos derechos humanos y a las garantías que se otorguen para la protección de esos derechos humanos. Eso es lo que dice. Y el problema es que ya entrando un poquito en materia, uno de los puntos que se repite, pues es ese, ¿no? O sea, en el proyecto de ley que vemos aquí, es demasiado extenso el proyecto. La verdad es que son
son 160 páginas, 154 páginas. Desde luego está para consulta. En la liga me dicen que muchos no pueden hablar de la liga, les pido que la copien y la abran. Nada más hay algunas partes donde se ve espacio, ese no es espacio, es guión bajo. Si le dan espacio no les va a abrir nada, si les dan guión bajo, ahí les abre la. Entonces, digamos, hoy en día, pues el primer cuestionamiento es, bueno, y todas aquellas garantías que se encuentran contempladas en los artículos 1 al 29 de la Constitución, siguen siendo sujetos de tutela o de protección. Pues hay desde luego una incógnita, y la primera respuesta que me viene a la mente es, bueno, si esas se otorgan para garantizar derechos humanos o para proteger derechos humanos, sí. Y si no, o dónde está la liga, o dónde está la línea que se puede poner el tema, me parece que es un tema, pues desde luego, discutible. Creo que la exposición de motivos de cuando se formula este dictamen por parte de los senadores del Partido de Revolución Institucional es clara, en el sentido de que lo que se pretende no es restringir, sino incrementar la protección que tiene la Constitución y llevarla también al campo de los derechos humanos. Pero, por lo menos el texto constitucional deja duda, y el texto del proyecto que está aquí plasmado pues deja duda en cuanto a ese concepto. Me parece que uno de los puntos sustanciales que debiéramos respecto al cual deberíamos de pronunciarnos es, pues ese, ¿no? O sea, un primer punto de partida es, oye, hay que aclarar en la ley reglamentaria, que me parece que no está yendo contra el texto constitucional, sino simple y sencillamente estaría siendo congruente con la intención del legislador, o por lo menos de quien propuso la iniciativa, y que en ese sentido, cuando se dictamina en las comisiones, se admite, es decir, ni siquiera se cuestiona que lo que se propuso es lo correcto. Es en el sentido de que esto no tiene por objeto restringir solo a los derechos humanos, sino ampliar la protección a las garantías que ya estaban contenidas en la Constitución y a los derechos humanos consignados en los tratados, mediante, y bueno, que están reconocidos en la propia Constitución conforme al orden jerárquico constitucional que nos marca ciertos temas. Entonces, me parece, esa es una de las grandes cosas que está excluidas, y efectivamente, si no tenemos un pronunciamiento claro en la ley, pues va a dar lugar a muchas interpretaciones. Al final del día se arreglarán, pero me parece que no abona a la seguridad jurídica de todos, ¿no? Sobre todo cuando es un instrumento para evitar abusos de la autoridad en última instancia. Entonces, yo te pediría, Nito, si nos haces favor nada más de llevar una relación de los puntitos que van saliendo, ¿no? Otro de los grandes temas que me parece que está aquí de la mano en el tema de la reforma constitucional, e insisto, para mí es muy importante, tratándose de la asociación, es el tema de la protección de esos derechos humanos, por lo menos hoy como están reconocidos en el texto constitucional y en el texto del proyecto de decreto. Es el tema de si las empresas tienen o no derechos humanos. Es decir, los derechos humanos como tal pues están consagrados en principio viendo a la persona, y ahí tenemos que en los diversos tratados que en materia de derechos humanos ha firmado nuestro país encontramos, desde luego hay derechos humanos de primera, de segunda y de tercera generación, pero los derechos humanos que se han venido reconociendo van más hacia la persona física, hacia el individuo, que hacia el ente jurídico que genera una ficción de persona, ¿no? Me refiero a las personas morales, que es pues, sin duda el motor de la actividad de esta asociación, ¿no? Siendo así, me parece que el dejar en suspenso la posibilidad de que esas personas en alguna determinación del Poder Judicial pudieran no estar protegidas por el juicio de amparo que establece la Constitución, me parece que sea gravísimo. Hay por ahí una referencia a que las resoluciones que dicten los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las determinaciones que se emitan tienen cierta fuerza no vinculatoria, es decir, no es como la jurisprudencia del Poder Judicial mexicano para otros tribunales, sino precisamente serán norma de referencia para la interpretación en casos análogos. Pero, bueno, y hay algunos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se ha interpretado
que las personas morales también gozan de la protección a los derechos humanos, pero es una sentencia muy rara. Si ustedes no han tenido la oportunidad de leerla, es una sentencia rara porque lo que dice es, oye, porque al final del día arriba de las personas morales están las personas físicas. Cantos contra Argentina. Exactamente. Entonces, pero el problema es, bueno, y cuando lo que estoy midiendo es un tema tributario, cuando lo que estoy midiendo es un tema de clausura, que pudiera pensarse que se genera la persona moral, ¿llega o no llega esa protección? A mí me parece que ese caso que tenemos ahí, que sin duda pues sería importante conocerlo y siempre hacerlo valer, tenerlo en mente. Parece que no debiéramos de permitir, por lo menos nosotros como asociación de abogados de empresa, colegio profesional, que eso pudiera dar lugar a que se quedara aquí la ley reglamentaria y no se reconociera de alguna manera la posibilidad de que las personas morales promuevan este tipo de determinaciones. Insisto, no a nivel constitucional, a nivel de ley reglamentaria me parece que lo podemos hacer. Habrá quien diga, bueno, es que eso podría ir en contra del texto constitucional. Desde luego sería discutible, yo creo que no, pero si fuera, bueno, pues tenemos cierta protección porque al ser la ley reglamentaria del artículo 110 y 107 constitucional, pues habría que ver si es viable o no es viable la interposición de juicio de amparo contra la propia ley de amparo en esos términos, ¿no? Oye, Ricardo, en relación con este tópico que estás mencionando, hay que recordar que estuvo aquí Santiago Krill, uno de los senadores que propugnó la iniciativa de reforma a la Constitución, y él explicaba en relación con esto que de ninguna manera se trata de excluir de la protección constitucional a las personas morales, porque precisamente con esa inquietud que tú marcas, yo le pregunté expresamente esa situación y él contestó que la intención del constituyente permanente, del órgano reformador de la Constitución, de ninguna manera era esa, y que así se había puesto de manifiesto en la exposición de motivos de la reforma constitucional. Entonces a mí me parece que de acuerdo con la interpretación de la exposición de motivos de la reforma constitucional habría que buscar, por supuesto, el texto concreto, pues la protección de los derechos fundamentales, ahora denominados derechos humanos, pues también abarca a las personas morales, me parece indudable. Claro está que existe el peligro que tú marcas que ha sido ya llevado al extremo por un magistrado de un tribunal colegiado de circuito, que para el conocimiento de todos los acá presentes, si es que no conocen ese criterio, seguramente lo conocen, se pronunció en el sentido de que ni siquiera existía juicio de amparo ya, una vez que se aprobaron las reformas constitucionales, al no haberse aprobado una nueva ley de amparo, de tal manera que según el criterio de ese magistrado expuesto públicamente en el Senado de la República, simple y sencillamente todo juicio de amparo promovido en este país hoy por hoy resulta absolutamente improcedente. Claro está que, llevado este criterio a la Suprema Corte pegó el grito en el cielo y no solamente no coincidió con el criterio del magistrado, sino que incluso uno de los señores ministros propuso una queja en contra de ese sujeto ante el Consejo de la Judicatura Federal. Por supuesto, a mi modo de ver, era para que lo suspendieran, lo corrieran del Poder Judicial de la Federación inmediatamente. Pero creo definitivamente que a pesar de que la reforma constitucional hable actualmente de derechos humanos, debe hacerse extensivo a las personas morales, simple y sencillamente por la norma de interpretación que se establece en el propio artículo primero constitucional de universalidad y de progresividad.
Consecuentemente, a mi modo de ver, no habría problema en esta dirección, pero pues sí hay que tener mucho cuidado y sí sería una situación muy importante que la NADE influyera para que en la ley de amparo se aclarara ese tema. No iría en contra de la Constitución, sino que abonaría a lo que establece el artículo 1 de la Constitución. Correcto, correcto. Si no me recuerdo cómo quedó el texto constitucional, el capítulo es de los derechos humanos y sus garantías Así individuales. es. Bueno, No, sus garantías. y sus garantías. Es que ese es el tema, que ya no hay garantías individuales. El tema, a lo mejor, tratando de buscarle una cuestión lógica y práctica, no tendría ningún sentido que en el texto constitucional permaneciera el término garantía una vez que se reconoce en el texto constitucional de forma clara que el derecho humano ya no necesita una garantía individual como vehículo para llegar al amparo, sino que ya solito el derecho humano reconocido en el texto constitucional o en un tratado es lo suficientemente fuerte como para ser objeto de protección a través del amparo. Entonces no tendría ningún sentido seguir hablando de garantías, salvo que las garantías permanezcan bajo esa denominación para cualquiera de dos cosas: para también hacer extensivos los derechos a los cuales tiene acceso una persona moral, y dos, para aquellos derechos que no califican como garantías individuales, pero que como derechos humanos, perdón, pero que sí son garantías y por lo tanto pueden ser objeto del amparo, sea para personas físicas o morales. O tres, que hoy en día, al no haber ya garantías individuales, sino solo garantías que tutelen los derechos humanos que la Constitución protege, pues solo para eso puede estar. Yo coincido con lo que ha dicho Víctor, me parece que coincido, y creo que todos coincidimos en que si leemos la exposición de motivos, sí hay, sin duda, por lo menos en la que hacen los senadores, sí hay sin duda un pronunciamiento en el sentido de que la intención es ampliar y no restringir. Eso me parece que es importantísimo. No hay nada, por lo menos yo no lo encontré, que hable específicamente de las personas morales. Y me parece que es, ese es un tema en donde sería tan delicado que creo que sí debiéramos de tener un pronunciamiento específico sobre este tema en la ley reglamentaria. Quizá hay que decírselos en el Congreso, porque si nada más protege el amparo a derechos humanos, entonces a los humanos, ¿quién va a proteger a los legisladores? Basta nada. Entonces, por propio interés deberían. Si les parece, vamos siguiendo con algunos puntos y al final adicionamos algunos otros, nada más por razón del tiempo, para tratar de acabar a la hora correcta, ¿no? El otro tema que desde mi punto de vista merece un pronunciamiento por parte de la asociación, y no solo por parte de la asociación, me parece que merece un análisis exhaustivísimo por parte de los legisladores y del Poder Judicial, y creo que no tienen ni idea de hasta dónde puede llegar esto, es el tema de la posibilidad de impugnar las omisiones de la autoridad. Es decir, ya no solamente se puede impugnar un acto positivo de la autoridad, sino ahora se pueden impugnar las omisiones. Como conceptualmente, la verdad es que me parece adecuado, cuando estamos hablando de la omisión de una autoridad administrativa, ¿no?, en cuanto al actuar de la autoridad administrativa en haber hecho o no haber hecho. Sin embargo, ya cuando entramos al tema de la omisión legislativa, me parece que nuestra institución de juicio de amparo no está diseñada para eso. Y me parece simplemente porque seguimos conservando o preservamos todavía tanto en la Constitución como en la ley de amparo el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Y cuando hablamos de una omisión legislativa, el tema es cuál va a ser el efecto de esa sentencia de amparo. ¿Será que se obligue a la autoridad legislativa a emitir una norma de carácter general que supere la violación constitucional? Es decir, hay alguna norma que me dice, oye, esto se hará conforme a las disposiciones reglamentarias que emita el Congreso. Me viene el tema del CONACYT, que en su momento aprueba el Congreso, el estímulo de cinematográfico, lo aprueba el Congreso y dice, vas a dar un estímulo, Hacienda se le rinche en su vida y dice, yo no quiero emitir nada, ¿no? Y dice, y no emito nada.
y el estímulo decía conforme a las reglas que emite Hacienda. Entonces, pues no se puede aplicar ese estímulo. Entonces, ¿qué hago? Pues, ¿sabes qué? Amparo por omisión, déjenme llamarle legislativa desde el punto de vista por lo menos material, promuevo esa omisión y obligo a la autoridad a que legisle, ¿sí? Ya no tiene efectos intuit persona, ya tiene efectos generales. ¿Y qué va a pasar con todos aquellos con los que no la amparo? Y hay materias que propiamente ni siquiera tienen efectos generales las determinaciones que dictan el Poder Judicial, la Suprema Corte, incluso con votación idónea para integrar jurisprudencia. Entonces, a mí me parece que deberíamos de ser muy precisos. O sea, se establecen en el proyecto de ley reglamentaria, los que hayan tenido oportunidad de checarla y los que no lo podrán ver sin duda, se establece ya diversas disposiciones en donde se obliga al juez de manera muy puntual a que se establezca la forma en la que se dará el cumplimiento de las sentencias, estableciendo, pues ahora sí que tratando de ponerle todos los pasitos para lograr ese cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, ¿cómo lo hace el juez? Para que ese cumplimiento no tenga efectos generales, sino solamente en la persona que tomó el juicio de amparo. Parece muy complicado. Entonces, creo que quizá la propuesta, incluso esta es una de las propuestas que se discutió en el Senado y que finalmente no prosperó, es, oye, debiera de autorizarse a través de la ley reglamentaria que el juez de distrito estableciera la circunstancia particular respecto de la omisión que está reclamando el quejoso. Es decir, de alguna manera darle la posibilidad, que no lo es porque no es de carácter general la norma, de decir, oye, la circunstancia específica que tú estás pidiendo se va a cumplir de esta manera. Las reglas que te van a aplicar son estas. Es un tema delicado que no viene de la reforma a la ley de amparo, viene de la Constitución. O sea, la Constitución ya permite este tipo de amparos. Entonces, ya lo tenemos a nivel constitucional, me parece, digo, a lo mejor decimos, es que es una aberración, ¿cómo vamos a darle la posibilidad de que legisle al Poder Judicial? Pues que ya se la dimos. Y la otra es que en el amparo de efectos generales, ¿cuál es la que vamos a tener? Más que efectos generales, es que el principio de relatividad de la sentencia de amparo ya no aplique, siendo que sigue estando preservado en la Constitución. Parece que la forma de lograr esta determinación sería que se impusiera en aquellos actos, en aquellos amparos por omisión legislativa, la obligación al tribunal de que se trate de que estableciera las normas bajo las cuales se debería de dar la emisión por parte de la autoridad responsable de aquellos lineamientos bajo los cuales se va a suplir esa omisión legislativa. Insisto, en el caso de omisión de la autoridad administrativa respecto de actos de carácter individual, creo que no se va a presentar ningún problema y creo que es perfectamente válido y precisa la reforma constitucional e incluso la que se prevé en la ley de amparo. El problema va a estar en las omisiones legislativas. Entonces, por lo menos me parece que tenemos que tener un pronunciamiento en el sentido de decir, oye, tratándose de omisiones legislativas, la regulación que se contiene es una regulación insuficiente, pues se pueden dar estos problemas que acabamos de comentar, ¿no? Insisto, la idea ahorita es tomar algunos puntos generales, se elaboraría un documento con base en estos, en la medida que estuviéramos de acuerdo en los mismos, y se circularía desde luego al Ejecutivo y al Comité de Derecho Constitucional para que dieran sus comentarios. En caso de que no hubiera oposición, se daría un plazo perentorio para hacerlo de manera ágil, probablemente una semana para que podamos obtener comentarios, y si hubiera comentarios, a lo mejor damos otra para dar derecho a réplica y eventualmente hacer los ajustes. Pero la idea es que si en un plazo más o menos corto, 2-3 semanas, podemos tener algo ya bastante decente, general, pero sí muy puntual en los temas específicos. Richard, fíjate que en la Unión Europea, la omisión legislativa de un país de la Unión Europea de no cumplir con directivas de la propia Unión se castiga de la forma siguiente. O sea, cualquier particular que resienta un perjuicio, que tenga un procedimiento en contra de alguna autoridad de esos países, el país está obligado al pago de daños y perjuicios ipso facto. Entonces, sin mayor prueba, por culpa de la omisión legislativa. Entonces, es una forma de castigar la omisión legislativa y que el propio Estado esté interesado en legislar a la brevedad, porque si no va a tener un costo que puede ser alto. ¿Por qué? Porque a mí lo que me preocupa es
Ya lo vimos con la ley Televisa, la acción de inconstitucionalidad, en el momento que le quitamos porciones normativas a la ley federal de telecomunicaciones, pues ya no se entienden las normas. Y luego en la propia omisión legislativa lo que dijo Olga Sánchez Cordero es, oye, yo no puedo ir más allá que decirle, oye, incurriste en omisión legislativa a Congreso, sin embargo, no te puedo decir cuándo y en qué sentido tienes que legislar. En ese sentido es difícil pues subsanar la violación constitucional. Por eso me parece que la propuesta de establecer la facultad y la obligación del juzgador de determinar con efectos intuite persona cuál es el contenido normativo de esa, es decir, la forma en la que se va a subsanar esa omisión legislativa, me parece que sea la forma, quizá no la perfecta, pero la única forma viable de poder lograr que se consumen los efectos de la paz, ¿no? Porque si no, de otra manera, pues aquellos viejos criterios, bueno, no tan viejos, aquellos criterios de la Corte en el sentido de no se puede materializar los efectos de la paz, por tanto vámonos para afuera, pues aquí van a estar a todos los días. No, bueno, ese criterio ya no tendrá razón de ser. Yo pensaría que no podría tener razón de ser, porque si la Constitución establece que el amparo procede contra omisiones, necesariamente ese criterio ya no sería aplicable. Desde luego el problema de la omisión legislativa es un problema muy serio. Incluso, pues para los que quisieran profundizar, existen cuando menos 1 o 2 libros en la Biblioteca de Derecho Procesal Constitucional de Editorial Porrúa sobre la omisión legislativa exclusivamente. Y todos los problemas que tú marcas, desde luego, son muy, muy trascendentes, muy importantes, y habrá que ver cómo se resuelven legislativamente. A mí lo que me preocupa no es que no proceda, está claro que va a proceder. El problema es que me llegan a decir, sí fue procedente, pero es inoficioso, porque entonces no tiene ningún efecto real la concesión del amparo. A lo mejor a través de algún movimiento No, sí tiene que tener un efecto real, porque si no, la acción de amparo tendría simple y sencillamente la estaríamos desapareciendo del mapa en tratándose de actos reclamados omisivos y concretamente de omisión legislativa. Tendría necesariamente que tener un efecto real. Lo único que sucede es que habría que facultar al juez de amparo, al tribunal de amparo, no solamente a decir legisla, sino que adicionalmente tendría que decirle a la autoridad legislativa, legisla de tal manera, y mientras no legisles en esta forma, se aplicarán o se deberán aplicar los criterios que se determinan en la sentencia. Obviamente es un problemón que rompe con el sistema de división de poderes, y consecuentemente rompe con uno de los principios fundamentales del Estado mexicano reconocidos en la propia Constitución. Pero en realidad, ¿hasta qué punto es un rompimiento o es un complemento? Porque la propia Constitución no se puede contradecir a sí misma, debe interpretarse como un todo, y consecuentemente la omisión legislativa tendremos que vivir con ella. Lo único que sucede es que hay que darle una reglamentación adecuada en la ley de amparo, y además pues siguiendo quizá algunos de los criterios de derecho comparado también, ¿verdad? En fin, me parece que es muy trascendente. Ese es un tema que no debiéramos de... ¿Y no se estarían reuniendo más de un poder en uno solo? Pues sí, pero lo permite la Constitución. Sí, pero para los casos concretos del 29 y el 131, ¿verdad? Es más, hasta ella misma dice cuál es la regla general: no se pueden reunir 2 de estos poderes en una sola persona o grupo, y también dice la excepción, salvo el 29 y el 131. Efectivamente. Entonces, y ahora, salvo la omisión legislativa. Tendríamos que incrementarle a ese yo sí creo que a mí me parece que todo este debate, que la verdad es que es bien rico y puede ser mucho más, por eso propongo en algunos de los temas que veíamos analizarlo con mucho mayor profundidad, pero
creo que el hecho de que lo estemos discutiendo y que no haya una claridad en las normas me parece que es lo que hace que sea necesario un pronunciamiento por parte del colegio. Efectivamente, y por donde se ha buscado, por donde se ha propugnado en mayor medida, y así se hizo, insisto, en el Senado, es como decía Víctor, que haya la obligación de legislar y eventualmente en el Inter que se establezcan las medidas dictadas por juez de distrito bajo las cuales se aplicará en ese espacio de especie de vacatio legis, pero sin legis, se aplicarán medidas temporales dictadas por juez de distrito. Hace algún tiempo, bueno, ya ha habido, es común encontrar demandas de amparo donde se reclama algún decreto presidencial o una ley, en fin, por estimar que es inequitativa y porque no se incluye en un tratamiento a cierto sector de gobernados. Me viene a la mente en particular un asunto que manejamos como, no sé, 20 años, en donde salió un decreto presidencial que nombraba los vehículos que iban a ser objeto de un beneficio o liberados de una grabación, y eran vehículos premium, ¿no? De Porsche, Ferraris, y me acuerdo que no venía uno en particular, no sé si era un Lamborghini o no sé qué rayos, y entonces reclamamos eso tanto por inequitativo como por omisión. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo por omisión si la ley en ese entonces no lo establecía? Y bueno, no lo establecía relativamente, porque el 80 de la ley de amparo sí establece que la forma en cómo deben de cumplirse las sentencias era el de obligar a la autoridad a actuar de la manera en que se respeten las garantías. Y si el acto reclamado o si la única forma es hacer que la autoridad actúe, porque fue una abstención, algo así dice el 80 de la ley de amparo, pues que actúe. Entonces, me viene a la mente que tal vez una forma de poder respetar la protección de las garantías que se reflejaría en una sentencia es a través de algún oficio, no de legislar, sino de un oficio específicamente al quejoso, diciéndole que él o puede gozar de estos derechos restringidos en esta norma como consecuencia de la sentencia. Y tal vez pudiera ser una salida, porque ahí no estaríamos invadiendo esferas de otros poderes, ahí no se estaría obligando a legislar a la autoridad legislativa, y sí estaríamos cumpliendo con el principio de relatividad de las sentencias. Pero también es cierto que pudiera haber otros casos donde no sea tan fácil como emitir un oficio y decir, ok, tú gozas de los mismos derechos, sino a lo mejor actos donde tengan que emitir reglas para que pueda instrumentarse el ejercicio de un derecho. Ahí probablemente sí sea más complejo. Pero yo creo que en buena parte esta podría haber sido una salida, o puede ser una salida, que incluso lo ha sido para el ejemplo que les platico y para muchos otros. Porque obviamente este ejemplo que les platico, pues el presidente de la República en ese entonces, no conociera después de Miguel de la Madrid, no iba a emitir, creo que sí, un nuevo decreto para volver a repetir todo e incluir al vehículo cuyo nombre omitió, pero sí se hizo a través del Poder Ejecutivo un oficio específico diciendo, ok, perdón, tú estás también incluido. Mira, otro caso, Gerardo, muy sencillo. Recuerdan ustedes que se reformó la Constitución para establecer la posibilidad de impugnar por la vía de amparo las resoluciones en última instancia, después de los recursos administrativos que procedieran contra la resolución de no ejercicio de la acción penal. Entonces, una omisión. Nunca las legislaturas dictaban las leyes estableciendo los recursos administrativos ordinarios para que se hicieran valer ante el procurador, que el procurador en su caso resolviera, y contra eso estar en posibilidad de pedir amparo. ¿Qué fue lo que se hizo? Pedimos montones de amparos, ¿verdad? Amparos en contra del no ejercicio, de la determinación de no ejercicio de la acción penal, incluso sin existir el recurso previo al que se refiere la Constitución. ¿Y cuál fue la solución? Muy sencilla. Se obligó por la vía de amparo al estudio y análisis ya en forma directa, sin recurso previo,
de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la determinación del no ejercicio de la acción penal, y desde luego pues ahora pues ya existen los recursos ordinarios conducentes a ese respecto. Quisiera yo simplemente, en relación con la omisión legislativa, leerles lo que dice el proyecto aprobado por el Senado. El proyecto aprobado por el Senado en este tópico dice exactamente lo siguiente: los efectos de la concesión del amparo serán: 2, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija, es decir, con la determinación de emitir la ley, en fin, ¿verdad? Que esa es la razón de mi preocupación, Víctor, porque, insisto, bajo esos términos, el incumplimiento de la autoridad en la emisión de una norma de carácter general, me parece que puede ser tan prolongado o más que lo que nos hubiera llevado a juicio de amparo. Yo la verdad lo que entendí de la lectura es que era factible que la autoridad emitiera un acto, no necesariamente una ley, sino un acto, pero siempre y cuando respetara la garantía individual o el derecho humano que se vio vulnerado con motivo de su omisión. Es que depende de Así lo entendí. pero depende de quién sea la autoridad. Pero depende de la omisión del acto, ¿no? Insisto, cuando Porque estamos es hablando de legislativo. una autoridad Exacto, administrativa, supongamos que es legislativo. A lo que voy es que yo no advierto de ahí que se obliga a la autoridad legislativa a tener que emitir un nuevo acto formal y materialmente legislativo, sino que podría emitir algún otro tipo de actos, ahorita se me voy a preguntar cuáles, no sé, algún oficio o algo así, en donde con ese acto, que no es ley para no darle efectos ergaones, se respete la garantía o el derecho que fue violado por su omisión. Y con eso, a lo que voy es que no legisla nuevamente, se respeta el derecho que fue violado, se cumple con la sentencia y no hay invasión de esferas. aunque Pero no sé si lo estarías que dijo cumpliendo Ricardo es muy puntual. Una omisión de una regla administrativa para ejercer un derecho no lo emite la autoridad. La regla ya no va a ser de carácter general, va a ser una regla particular a un contribuyente. Un oficio. Pero va a ser particular. La Sí, otra, pues sí, para el quejoso la exclusivamente. otra es cuando De tú acuerdo. reclamas que es inconstitucional el hecho de que la autoridad no hubiera emitido una ley, por ejemplo, amparo, ¿no? Yo veo francamente un poco complicado que a través de la emisión de un oficio o de un No, ahí está, acuerdo ahí está. se puede cumplir. O sea, y creo que de ese caso puede haber mucho más. Por eso Además mi te van a decir sugerencia es cuál que sea- omisión. Exacto. Todavía no sale, pero de eso omisión, entonces va a venir todo un Bueno, es que había una fecha. ¿De qué que se la entiende? omisión tiene que ver un fecha- plazo. Pero Yo fíjate sé, cómo plazo en del el 6 de octubre. texto que estaba leyendo Víctor se hace referencia a los términos y formas que diga las disposiciones que correspondan. Entonces, Y más bueno, aún, más aún, el siguiente párrafo dice: en el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar el estricto cumplimiento de la restitución del quejoso en el uso del derecho. Entonces aquí, pues obviamente le está diciendo la autoridad legislativa, si se tratara de una omisión la reclamada, debes hacer esto de acuerdo con el último considerando de la sentencia. Es decir, será tarea jurisdiccional, será tarea del juzgador de amparo decir cómo se establezca y se cumpla con la sentencia, con la ejecutoria en los casos de omisión legislativa. En fin, ¿verdad? Pues es un problema, no hay duda. Ya estoy de que es viendo, un ya estoy problema viendo que, por supremo. ejemplo, en el ejemplo de la ley de amparo que bien apunta Ricardo, efectivamente había una disposición que decía que el legislador tenía que emitir la nueva legislación secundaria más tardar a los 120 días, cuyo día último era el 6 de octubre pasado, y no ocurrió. Entonces ahí podríamos decir, ok, ya hubo una omisión clarísima, porque no ocurrió. Bueno, nada más aguas con que el Poder Judicial no vaya a decir que es improcedente el amparo, porque es un hecho consumado, porque respecto de ese plazo, aunque te conceda el amparo,
ya no hubo posibilidad de que se emitiera una ley de amparo antes del 6 de octubre. Por lo tanto, pues no hay forma. Bueno, Y pero- si no hay un término perentorio en algún transitorio para que el legislador emita alguna legislación secundaria regulando una norma constitucional, pues van a decir, oye, bueno, omisión, hasta ahorita no se ha dado, pero omisión, no, mira, estamos trabajando, mira todo lo que se trabaja en el Senado, y entonces van a empezar a sacar tesis de que, bueno, se entiende que a los 18 meses o a los 2 años es cuando se entiende que hay omisión, tal como ha sucedido con el famoso término razonable de cuando la autoridad debe responder a un gobernado para que no se viole el octavo constitucional. Ya lo quiero ver, o sea que nos falta mucho por caminar en eso, y lamentablemente mucho va a ser a través de tesis que implican afectar derechos, situaciones y gobernados. Por eso insisto, Los me sabios. parece que la conveniencia de que se pueda establecer en la ley reglamentaria un procedimiento, por lo menos de manera temporal, en lo que la autoridad da cumplimiento a la sentencia, con normas mínimas, me parece que sería importantísimo. Si no, vamos a tener ahí, creo yo, pues siglos y siglos. Pero miren, quién sabe, no hay mal que por bien no venga. A lo mejor los 500 diputados y los 68 senadores, o no sé cuántos sean, 128, perdón, al no cumplir, pues bueno, pues se nos van de ahí, ¿verdad? Privados de su libertad, y a lo mejor entonces ya empezamos a caminar. Bueno, ¿qué ha pasado con el amparo? La ley de amparo actualmente vigente, entre comillas, está vigente a medias, porque está vigente de acuerdo con las modificaciones establecidas en la Constitución y, como es natural, de acuerdo con los acuerdos generales de la Corte, modificada la ley de amparo por los acuerdos generales de la Corte. Sí, qué increíble. Oye, y con la salvedad de que lo que protege la ley de amparo son violaciones a garantías individuales. Que ese era un poco el Pero son, dicho. sí, bueno, yo No, lo a mí me entiendo parece. como sinónimo, ¿no? Garantía individual de derechos humanos es la misma cosa. Yo creo que ahora, aunque el concepto cambie, me parece que desde luego la protección es mucho más amplia. Pero bueno, esa era la razón de ser de la actuación de este magistrado que bien decías. Hay un punto adicional, digo, la verdad es que no vamos a acabar de cubrirlo. Yo lo que les pediría. Para la inauguración. Mucho participación. Yo lo que les pedí es, vamos a tratar de mandar el documento la siguiente semana, o sea, exactamente en una semana, por lo menos la propuesta que estaremos haciendo por parte del comité, con la idea de que nos ayudaran a enriquecerlo, o por lo menos así estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y con base en ese documento ya completo poderlo mandar al Consejo Directivo Nacional para su visto bueno y que se pueda entregar al Y una vez aprobado, yo diría, ese documento, acercarse con los diputados y hacer gestiones personales con los diputados para que se acepten las propuestas de ANADE. Es correcto. De hecho, comentaba yo que ya teníamos ahorita la integración de las comisiones y específicamente la de justicia, que es la que va a estar analizando esto. También lo que estaría yo solicitando, que no vienen los puntos específicos, pero sí en los generales, me gustaría saber si podemos comentar en el Consejo de la integración de los diputados que están en la Comisión de Hacienda, si hay alguien que conozca a algunos de esos diputados, bueno, pues para ir allanando el camino de manera mucho más clara. Y si no, bueno, pues como cualquier buen mexicano, pues nos vamos a acercar. Y como colegio mismo, como colegio, completamente como colegio, porque sí, por ley tenemos la posibilidad de ser escuchados sin lugar a dudas. Entonces, pero bueno, vamos a irlo dando pasos. El último punto que quería yo comentar, simplemente para no dejarlo, es que a mí me parece que es algo que debiera ya de venir con necesidad. Hay ciertas lucecitas que se ponen ahí dentro del proyecto, pero en realidad no es nada con lo que hoy se podría haber puesto, ya que tenemos una legislación muy avanzada en materia administrativa. Me refiero específicamente al caso del juicio en línea, ¿no? La posibilidad de establecer juicio en línea. Hoy tenemos en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal ya regulación muy clara, tenemos acuerdos, e incluso lo que quedó en la ley, que no es lo mismo que viene en los acuerdos ya de manera muy puntual, pues sí da un panorama mucho más claro. Yo creo que si tenemos un Ferrari, Volkswagen o lo que sea, un nuevo coche que vamos a hacer, pues vamos, y a lo mejor ahorita no estamos listos de manera tecnológica en el Poder Judicial para poder aumentar hoy,
pues me parece que al estarse emitiendo una nueva ley de amparo, pues deberíamos establecer las normas mínimas para que esto pudiera funcionar hacia adelante. Insisto, ya hay, o sea, no es que se empiece de cero, ya hay, y finalmente la ley ya se tardó, entonces yo creo que si podemos hacerla más completa, me parece que sea un punto importante, sobre todo porque ya empieza ahora sí a funcionar de manera muy interesante el juicio. Qué bueno que mencionas eso, porque incluso en algunos estados de la República los tribunales superiores de justicia tienen en internet el expediente completo, y uno como justiciable, parte del procedimiento, puede acceder, ni siquiera necesita ir al tribunal para acceder, para ver los acuerdos, sino simple y sencillamente a través de su computadora, mediante una clave y un pago y el password, la clave respectiva, tú puedes acceder a los acuerdos y a ver el expediente completo en tu computadora. Claro está que en esos estados o en algún estado, por ejemplo el estado de Querétaro, que así funciona, simple y sencillamente ninguna notificación surte efectos por el solo hecho de entrar a internet, sino que las notificaciones se siguen haciendo en la forma usual, ¿verdad? Lo cual me parece adecuado. Claro, habría que ver cómo está funcionando el juicio en línea y ver si la regulación que ahora se establece en el proyecto de ley de amparo, en la minuta más bien aprobada por el Senado, en estudio en la Cámara de Senadores, pues cumple las expectativas que se tienen, ¿verdad? Sí, de hecho, varios comentarios que se hicieron, pero bueno, decían que ya estaban a 5 para la 1 y por ya no le pusieron realmente todo lo que se ha dado. Insisto, hay varios puntitos, les pediría que echaran un vistazo al proyecto. Circulemos con la idea de poderlo organizar, y bueno, con la finalidad de ser 100% puntuales y siendo las 4 de la tarde según el reloj. Damos por levantar la sesión. Muchas gracias a todos. Muy bien.